Hola, ¿cómo está? En esta oportunidad vamos a hablar de la presión hidrostática. Agua, fluido. Dice, la presión hidrostática es la presión que se somete un cuerpo sumergido en un fluido. A la presión a la cual se somete un cuerpo cuando está sumergido en ese fluido, debido a la columna de líquido que tiene sobre él. Donde ρ, esta letrica griega, es la densidad del fluido, G es la gravedad y H es la altura de la superficie del fluido o la profundidad. Es como cuando usted se mete en el agua. Usted se mete en el mar 2 metros hacia abajo. Usted está sometido a una presión llamada presión hidrostática. Esa columna de agua que usted tiene de ahí para arriba ejerce una presión sobre usted llamada presión hidrostática. Como si le colocara una piedra encima. Esa es una presión. Si algo se sumerge en un líquido, entonces aparece la presión hidrostática. Nosotros tenemos una presión llamada presión atmosférica, es prácticamente una presión hidrostática, que es la columna de aire que tenemos de aquí para arriba. Esa se llama presión hidrostática. Entonces, aquí yo tengo un líquido, un recipiente, aquí coloco un cuerpo que tiene área A y esto tiene una profundidad o una altura y el fluido tiene una densidad ρ. Entonces tiene una presión hidrostática que, pues hay una forma hay una fórmula de demostrar, pero si me pongo a demostrar la fórmula, salen más dudas. Entonces, la presión hidrostática es densidad del fluido por gravedad por altura o la profundidad. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Dice, ¿cuál es la presión hidrostática cuando un cuerpo se sumerge a 2 metros debajo del agua del mar? Se metió en el mar 2 metros por debajo de su nivel. ¿Cuál es la presión adicional que tiene? Por eso que uno puede recibir un infarto, se puede estrellar el corazón cuando uno baja demasiado. Entonces, pues, la fórmula es esta. La presión hidrostática, pues, es igual. La densidad de, como es agua de mar, entonces por acá yo tengo la agua de mar. Entonces, recuerde que hay una tabla de densidades. Ustedes la tienen en el primer material que les envié. El agua de mar tiene una densidad de 1,03 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, a ver, la densidad del agua de mar tiene una densidad de 1,03 gramos sobre centímetros cúbicos. Esta es mejor pasarla a kilogramos. Si yo la quiero pasar a la unidad del sistema internacional de medida, pues yo a esto, a 1,03, lo multiplico por el factor de conversión. Y el factor de conversión es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. O sea que la densidad del agua, este es el factor de conversión que estudiamos la clase pasada. Por acá lo tengo, por acá lo tengo, el factor de conversión. Ay, no, ya lo quité. Eso, entonces eso da 1030 kilogramos metros cúbicos. Ese es el factor de conversión. Creo que esta conversión la hicimos nosotros la clase pasada. Entonces, la presión hidrostática es esto por la gravedad que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado,
metros sobre segundos al cuadrado por la profundidad, que son 2 metros. Y eso nos da 1030 por 9,8 por 2. 1030 por 9,8 por 2. Y eso da 20.188. Estos son, a ver, aquí, estos son, como estamos trabajando con el sistema internacional de medida, cuando yo aplico esa fórmula y trabajo con metros, kilogramos, segundos, estos son pascales. Para no enredarme con unidades, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usted se sumerge eso, me da 2.188 pascales, ¿de acuerdo? Esa es la presión hidrostática. Bueno, presión atmosférica. Como digo, la presión atmosférica es como si fuera una presión hidrostática, porque es la presión que ejerce la capa de atmosférica que yo soporto de aquí para arriba, de mi cabeza para arriba. Era esa. Entonces dice, presión que ejerce la atmósfera que rodea la Tierra, que rodea la Tierra, la presión atmosférica cambia con la altura sobre el nivel del mar. Bueno, bueno, sobre todos los cuerpos que se hallan en el contacto con ella. La presión atmosférica cambia con la altura sobre el nivel del mar y las condiciones atmosféricas. Listo. La presión atmosférica es de una atmósfera sobre el nivel del mar. Una atmósfera sobre el nivel del mar. Bueno. Presión manométrica. La presión manométrica, también llamada sobrepresión, es la presión medida con respecto a la presión atmosférica. Esto es una presión manométrica. Esto es una presión manométrica. 20.188 pascales es una presión manométrica. Presión absoluta es en una botella gaseosa la presión absoluta es la que está sometida, el envase es equivalente a la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión atmosférica más la presión manométrica. Listo. Entonces vamos a hacer, dice, ¿cuál es la presión hidrostática, manométrica y absoluta cuando un cuerpo se sumerge 2 metros bajo el agua de mar? Pues ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Esta es la presión hidrostática. Esa presión hidrostática es la misma presión manométrica. Es la misma presión manométrica. La presión manométrica es, vamos a llamarla presión, así, igual a 20.188 pascales. Ahora, presión absoluta. La presión absoluta, vamos a llamar, vamos a llamar y es igual a esta presión, más la presión atmosférica que está soportando. Entonces, una atmósfera. Pero una atmósfera que es igual, de acuerdo a la medida de conversión, una atmósfera en pascales. Esto es una atmósfera en pascales, voy a llevar a pascales. Esto, mira esto. Esto es una atmósfera a pascales. 1.0133 por 10 a la 5 pascales.
Entonces yo para convertir la atmósfera, entonces este es mi factor de conversión, vea. Una atmósfera a pascales. Entonces sería 20.188 pascales más una atmósfera por 1,0330 por 10 a la 5 pascales. A eso equivale una atmósfera. Entonces, pues haciendo esa operación, entonces yo digo 20.188 más 1,0133 por 10 elevado a la 5. Y eso da 121.000 120.518 pascales. Listo. Entonces, tengo lo que es presión hidrostática, muy fácil de encontrar, muy fácil de entender, la fórmula muy sencilla, un ejercicio con presión hidrostática. Ahora tengo qué es presión atmosférica, qué es presión manométrica, qué es presión absoluta. Entonces, la presión hidrostática que uno encuentra es la misma presión manométrica, es la misma presión manométrica, y la presión absoluta es la presión hidrostática o presión manométrica más la presión atmosférica, que es una atmósfera, y al sumar todo esto me da 121.518 pascales, que la puedo pasar a milímetros de mercurio, que la puedo pasar a atmósfera, que la quiero pasar a donde yo quiera. ¿Listo? Bueno, muchachos, esta es toda la clase sobre el concepto de presión. Nos veremos en la próxima clase. Muy amable.